La frontera México y Estados Unidos. Un sueño de barcos de papel. Mientras llora otra mamá de Moisés. Millones de personas dejan atrás su hogar en búsqueda del sueño americano. Este documental explora las rutas, los peligros, las esperanzas y los sacrificios que hacen los migrantes para llegar a Estados Unidos, mientras reflexionamos sobre las palabras de Ricardo Arjona en su canción, Mientras llora otra mamá de Moisés. Este es el relato de un sueño de papel que se enfrenta a una realidad desgarradora. En toda América Latina, la falta de oportunidades, la violencia y la inestabilidad política han creado un éxodo moderno. Millones de personas se ven obligadas a dejar sus hogares, buscando en Estados Unidos lo que no pueden encontrar en su propia tierra. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, más de 300.000 migrantes intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cada año. Países de origen más comunes: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití y República Dominicana. Como la madre de Moisés, muchas de estas personas envían a sus hijos hacia un futuro incierto, con la esperanza de que encuentren una tierra prometida, aunque el camino sea peligroso. La carretera panamericana es la columna vertebral del viaje migratorio por tierra. Con una longitud de 30.000 kilómetros, esta vía conecta a casi todos los países de América, desde la Patagonia hasta el corazón de Alaska. Para los migrantes centroamericanos, esta ruta se convierte en una senda de esperanza y peligro. Los países clave en la ruta son: Honduras, punto de partida para muchos, especialmente desde San Pedro Sula. Guatemala, un cruce obligatorio hacia México, especialmente por el paso de Tecún-Umán. México, el tramo más extenso y peligroso, donde la carretera panamericana se convierte en la arteria principal para llegar a la frontera norte. Para los migrantes caribeños, las rutas incluyen travesías marítimas y aéreas. Desde países insulares como Cuba, Haití y República Dominicana, muchos toman vuelos hacia naciones centroamericanas, mientras otros se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones precarias. Los riesgos principales son: naufragios. Las embarcaciones improvisadas a menudo no están preparadas para enfrentar el mar abierto, lo que resulta en numerosos naufragios cada año. Detenciones y deportaciones. Muchos son interceptados por guardacostas y devueltos a sus países de origen, truncando su sueño antes de siquiera tocar tierra firme. El Tapón del Darién es una de las regiones más peligrosas para los migrantes. Esta selva densa, que separa Colombia de Panamá, es un lugar donde la naturaleza y el hombre se convierten en enemigos letales. Los peligros en el Darién: animales salvajes y serpientes venenosas. Fuerzas paramilitares y bandas criminales. Condiciones extremas de humedad, calor y lluvias torrenciales. Escuchamos las historias de aquellos que han cruzado el Darién, narrando los horrores que han vivido y cómo han visto a sus compañeros de viaje sucumbir a la selva. La Bestia es el nombre con el que se conoce a los trenes de carga que atraviesan México, llevando a miles de migrantes sobre sus techos. Este medio de transporte, aunque riesgoso, es una opción para aquellos que no tienen los recursos para pagar un coyote. Los riesgos de la bestia. Caídas mortales. Muchos han perdido la vida al caer desde el tren en movimiento. Amputaciones. Los accidentes al intentar subir o bajar del tren han dejado a muchos mutilados. Asaltos y violaciones. Bandas criminales asaltan a los migrantes que viajan en el tren, robándoles lo poco que tienen e incluso abusando sexualmente de ellos. Los coyotes son traficantes de personas que ofrecen cruzar a los migrantes hacia Estados Unidos a cambio de grandes sumas de dinero. Sin embargo, sus promesas de seguridad y éxito a menudo son engaños. Los peligros que representan los coyotes. Extorsión y abuso. Los migrantes son explotados, amenazados y, en muchos casos, abandonados en el desierto. Vínculos con carteles. Los migrantes son usados como mulas para transportar drogas, enfrentando tortura y muerte si se niegan a cooperar.
El desierto de Sonora, en la frontera entre México y Estados Unidos, es una de las barreras naturales más mortales para los migrantes. Las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius en verano, y la falta de agua convierte el cruce en una apuesta mortal. Las estadísticas de mortalidad. Más de 400 personas mueren cada año en este desierto, principalmente por deshidratación y agotamiento. Cuerpos no identificados son encontrados con frecuencia, testigos silenciosos de la travesía fallida hacia el norte. Llegar a la frontera no significa el final del viaje. Los migrantes deben enfrentarse a uno de los sistemas de seguridad fronteriza más complejos y vigilados del mundo. Métodos de cruce. Túneles subterráneos, construidos por carteles, permiten un paso oculto pero extremadamente peligroso. Cruce del río Bravo. Muchos intentan cruzar este río traicionero, donde la corriente ha arrastrado a miles hacia una muerte segura. Saltando el muro, algunos se arriesgan a escalar el muro fronterizo, enfrentándose a caídas letales y la vigilancia constante. Las políticas migratorias de Estados Unidos han fluctuado a lo largo de los años, afectando directamente a los migrantes que intentan cruzar la frontera. Desde la construcción de muros hasta la implementación de políticas de tolerancia cero, el camino hacia el sueño americano se ha vuelto cada vez más difícil y peligroso. El impacto de las políticas migratorias. Detenciones masivas. Cada mes, miles de migrantes son detenidos en la frontera. Separación de familias. Una de las políticas más controvertidas ha sido la separación de familias. Centros de detención. Los centros de detención, a menudo comparados con cárceles, albergan a miles de migrantes en condiciones precarias. A medida que las políticas migratorias se endurecen, los migrantes se ven obligados a tomar rutas cada vez más peligrosas, enfrentándose a mayores riesgos en su intento por cruzar la frontera. El viaje hacia el norte no solo deja cicatrices físicas, sino también emocionales y psicológicas. Las familias que logran cruzar la frontera enfrentan una nueva serie de desafíos en su lucha por adaptarse y sobrevivir en un país extranjero. El impacto psicológico incluye trastorno de estrés postraumático, TEP. Muchos migrantes, especialmente niños, desarrollan TEP debido a los horrores vividos durante el viaje. Ansiedad y depresión, la incertidumbre, el miedo constante a la deportación y la separación de seres queridos alimentan un ciclo de ansiedad y depresión. Desintegración familiar. Las familias que son separadas durante el cruce enfrentan un profundo trauma, a menudo perdiendo el contacto con sus seres queridos para siempre. Para aquellos que logran asentarse en Estados Unidos, la lucha está lejos de terminar. Obtener un estatus legal e integrarse en la sociedad estadounidense es un desafío monumental. Otros obstáculos para la regularización. Procesos burocráticos. Obtener una residencia legal puede tardar años, si no décadas, dejando a muchas personas en un limbo legal. Discriminación y racismo. Los migrantes enfrentan prejuicios y discriminación tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, lo que dificulta su integración en la sociedad. Acceso limitado a servicios. La falta de documentos legales impide a muchos migrantes acceder a servicios básicos como la atención médica y la educación. La historia de la migración hacia Estados Unidos es una de lucha continua. A pesar de las barreras, muchos migrantes encuentran la manera de construir una vida mejor, pero el camino está lleno de obstáculos. Para algunos, el sueño americano no se materializa. Ya sea por deportación, fracaso económico o nostalgia, muchos migrantes terminan regresando a sus países de origen, enfrentándose a nuevas realidades. Los factores de retorno son los siguientes. Deportaciones masivas. Cada año, miles de migrantes son deportados desde Estados Unidos, a menudo tras años de intentar regularizar su situación. Fracaso económico. No todos logran encontrar el éxito en Estados Unidos, muchos regresan sin haber alcanzado sus metas económicas. Reintegración en sus comunidades. Volver al país de origen puede ser un proceso difícil, con comunidades que han cambiado y familias que han quedado fragmentadas.
A lo largo de las rutas migratorias y en Estados Unidos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil juegan un papel crucial en la ayuda y protección de los migrantes. Las acciones principales son: asistencia humanitaria. ONGs como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja ofrecen asistencia médica, alimentos y refugio a los migrantes durante su viaje. Protección legal. Organizaciones de derechos humanos proporcionan asesoramiento y apoyo legal para aquellos que buscan asilo o regularizar su estatus. Educación y empoderamiento. Iniciativas comunitarias en Estados Unidos ayudan a los migrantes a aprender inglés, adquirir habilidades laborales y conocer sus derechos. Aunque las organizaciones y voluntarios hacen lo posible por aliviar el sufrimiento, la magnitud del problema requiere soluciones más amplias y sostenibles. La migración ilegal hacia Estados Unidos es un tema profundamente politizado y éticamente complejo. Las decisiones políticas, tanto en Estados Unidos como en los países de origen, tienen un impacto directo en las vidas de millones de personas. Los temas de debate son: políticas fronterizas, el dilema entre la seguridad nacional y los derechos humanos. Responsabilidad internacional, ¿hasta qué punto los países desarrollados son responsables de las crisis que empujan a la gente a migrar? Migración y economía, los aportes económicos de los migrantes frente a las narrativas que los culpan por la pérdida de empleos y recursos. A medida que el mundo se enfrenta a nuevas crisis políticas, económicas y climáticas, la cuestión de la migración se vuelve aún más urgente. Al igual que la madre de Moisés en la Biblia, millones de madres en América Latina deben tomar decisiones desgarradoras, enviando a sus hijos hacia un futuro incierto con la esperanza de que encuentren un destino mejor. La conexión con el relato bíblico de Moisés. Moisés en el Nilo. La madre de Moisés dejó a su hijo en el río para salvarlo de la muerte, confiando en que encontraría un camino hacia la salvación. De manera similar, las madres migrantes envían a sus hijos a cruzar ríos y desiertos, esperando que lleguen a una tierra prometida. El precio de un sueño, pero, al igual que el río, la travesía es peligrosa y muchos no logran sobrevivir. Este documental es un llamado a la humanidad a reconocer que detrás de cada migrante hay una historia de esperanza y desesperación, de valentía y miedo. Es una invitación a reflexionar sobre las políticas, las circunstancias y las decisiones que obligan a tantos a emprender un viaje tan peligroso. Mientras tanto, en algún lugar, llora otra mamá de Moisés. Aunque el camino es arduo y está lleno de peligros, los migrantes continúan buscando un futuro mejor. A medida que el mundo cambia, es crucial que trabajemos juntos para construir un futuro donde todos tengan la oportunidad de prosperar sin necesidad de arriesgar sus vidas en busca de un sueño. Dedicado a todas las madres, padres, hijos e hijas que han dejado todo en busca de un futuro mejor. Que el mundo nunca olvide sus historias.